Buenas tardes, chicos. Les comparto la explicación de la guía de química correspondiente a la semana 9 del segundo periodo. Vamos a hablar de los gases ideales. Los gases son un estado de agregación de la materia y nosotros, antes de iniciar a hablar propiamente de los gases, tenemos acá una actividad de exploración sobre los tres estados de la materia. Entonces recuerden que son sólido, líquido y gas. Los sólidos se caracterizan porque mantienen siempre su forma, así los cambiemos de recipiente. Por ejemplo, un cubo de hielo. Los líquidos, en cambio, como el agua, cambia de forma cuando lo cambiamos de recipiente. Si lo tenemos en una botella, pues va a ocupar la forma de la botella. Si lo pasamos a un plato más hondo, va a ocupar la forma del plato. Y los gases tienden a ocupar todo el volumen que pueda, cambian la forma y el volumen cuando lo cambiamos también de recipiente. Entonces siempre la diferencia entre el gas y el líquido es que el gas siempre va a tratar de ocupar todo el espacio posible que tenga. Puedo tener una pequeña cantidad de gas, pero si la paso a una botella muy grande o a un salón muy grande, el gas se va a difundir por todo ese espacio y va a tratar de ocupar absolutamente todo el volumen disponible. En esta primera actividad correspondiente a esta semana, entonces tienen acá algunas de las propiedades de los sólidos: dureza, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, elasticidad, flexibilidad y resistencia, algunas propiedades de los líquidos y algunas propiedades de los gases. Entonces, ustedes van a hacer la lectura y luego se van a dirigir al taller, al punto de transferencia y valoración. Quiero ampliarles un poco la explicación y para eso voy a ayudarme de este simulador en línea que me permite comparar el comportamiento de los estados de la materia. Entonces tenemos acá agua, que es un compuesto químico formado por oxígeno y por hidrógeno. Miren que vamos a bajarle la temperatura a esa agua. Se encuentra en un recipiente cerrado, como en forma de cilindro, y vamos a mirar qué pasa cuando está como sólida. Entonces, el agua como sólida la encuentro acá a una temperatura de menos 127 grados centígrados. Miren que todas sus moléculas están muy juntas, muy pegaditas y tratan de formar una estructura ordenada, Si yo le aumento la temperatura, acá ya están a 17 grados, le sigo aumentando la temperatura, está a 59, 60, 70, bueno, está como 85 grados. Miren que las moléculas ya dejaron de estar tan juntas y alcanzaron como un grado de desorden. Entonces son similares a el líquido, a su comportamiento como líquido. En el líquido las moléculas se separan un poco más y empiezan a moverse un poco más. Si le aumento mucho la temperatura hasta llegar a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, o sea, es el cambio en el que el agua va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces miren que hay unas moléculas que ya empiezan a subir, son porque se evaporan, entonces las tengo acá como gas. Entonces si comparamos en el estado gaseoso, acá está a 156 grados centígrados. ¿Qué pasa con las moléculas en un estado gaseoso? Están en un completo desorden, están tratando de ocupar todo el espacio disponible. A eso es a lo que nosotros llamamos difusión, que ellas se difunden por todo el lado. Si este cilindro tuviera el doble de tamaño, ellas estarían también por todo alrededor del cilindro, o sea, estarían ocupando el doble del volumen que ocupan actualmente. Esa es una propiedad que tienen los gases. Acá vemos otro ejemplo para el neón como sólido, como líquido y como gas. Tenemos para el oxígeno
Acá está el oxígeno como gas, miren que está en desorden, ocupando todo el espacio posible. Como líquido y como sólido está totalmente ordenado. Y si miramos a los gases, ya propiamente en las propiedades de los gases, entonces vemos que lo que les decía, que él ocupa todo el espacio. Si yo agrando esto, bueno, ahí ya está en lo más grande. Miren que acá el volumen está más pequeño. Si hago el volumen, que es el espacio disponible para el gas, lo hago un poco más grande, él va a ocupar todo ese espacio. Pero también puedo comprimir un gas. Esa es una de las ventajas que tiene un gas. Yo puedo disminuirle su volumen para comprimirlo totalmente. Por eso es que cuando nosotros ponemos en una jeringa, le tapamos uno de los extremos, yo puedo desplazar el émbolo hasta cierto punto que está lleno de aire, o sea, de un gas, porque ese aire se comprime hasta cierto punto cuando ya las moléculas quedan muy unidas, similar a como son estas moléculas para un sólido. Entonces, esa era la explicación que les quería hacer para facilitar un poco la parte del taller. Acá en el taller ustedes deben hacer este primer punto que dice: indica las características de las sustancias marcando con una X según corresponda. Tienen diferentes sustancias. Lo que tienen que saber es en qué estado se encuentra esta sustancia para poder responder si tiene forma fija o no, si tiene volumen fijo, pues, y obviamente en qué estado está. Entonces yo les voy a ayudar acá con esta parte para que ustedes puedan responder lo demás. El etanol es un alcohol, es el mismo alcohol etílico, entonces está en estado líquido. Entonces ustedes van acá, vamos a hacerlo. El etanol estaría en estado líquido. Si está en estado líquido, quiere decir que no tiene forma fija, porque la forma fija solo la tienen los sólidos. Volumen fijo, el volumen fijo sí lo tiene, o sea, la cantidad de espacio que ocupa sí va a ser siempre la misma. Por ejemplo, si ocupa un volumen de 1 litro, siempre así yo lo cambie de recipiente, lo puedo hacer un recipiente más grande, él va a seguir ocupando un volumen de 1 litro. El dióxido de carbono es un gas, entonces voy a marcar acá el gas. Los gases no tienen volumen fijo, porque si yo le agrando su espacio disponible, él va a ocupar todo ese espacio, y tampoco tienen forma fija. Está el diamante es un sólido, el helio es un gas, el propano también es un gas, el carbón es un sólido, el azufre es un sólido, la sal es un sólido, el oxígeno es un gas, el mercurio es líquido, el vapor de agua quiere decir que es gas porque está como vapor, y el hierro fundido quiere decir que es líquido porque se ha fundido el hierro. Entonces, de esa forma ustedes completan la tabla en el primer punto. Luego tienen 2 puntos más. En este segundo dice: define los siguientes términos, que es incompresibilidad, elasticidad, capilaridad, son diferentes propiedades. Ustedes las pueden definir con ayuda de la información en la guía, que es lo que está acá, mire, flexibilidad. Entonces, con sus palabras, ¿qué entendieron de flexibilidad? Y lo definen. O si no, también se pueden ayudar de un diccionario. Y en el tercer punto, organizan el cuadro las siguientes propiedades según el estado de la materia que corresponden. Entonces, por ejemplo, dureza. Entonces, si el estado sólido es el que presenta dureza, pues ustedes ponen dureza acá. Si es del estado líquido, pues la ponen acá, y si es del estado gaseoso, la ponen acá. Por ejemplo, partículas ordenadas en posición fija. Esa propiedad es de los sólidos, solamente de los sólidos, partículas ordenadas en posición fija, que lo veíamos en el ejemplo cómo estaban ordenaditas en una estructura. Entonces ustedes van a escribir en el estado sólido partículas ordenadas en posición fija. Forma variable, 2 veces está forma variable, eso significa este 2 en paréntesis. Entonces, ¿quiénes tienen forma variable? Los líquidos y los gases, porque dependen del recipiente que los contenga. ¿Listo? Y en el último punto indica en qué estado de la materia representa cada uno de los siguientes modelos dibujados. Entonces, esto ya lo vimos con el simulador. Ustedes pueden identificar y decir si es sólido, líquido, gas.
Cualquier duda o inquietud, recuerde preguntar por el grupo de WhatsApp en el horario de clase. Que tengan una feliz tarde.